que busquemos San Juan 3:16, que nos pongamos sobre nuestros pies. Es un versículo que creo que casi todos nos lo podemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todo, Señor. Señor, que sea usted, Padre, el que venga poniendo palabras sobre mi boca, Señor, que no sea yo la que predique, Padre Celestial, que sea usted el que tome control de esta predicación, Señor Jesús, que sea usted, Padre, el que le ponga esa semilla en el corazón a cada persona, a cada hermano, Padre Celestial. Amén y amén. El tema de este día es: ¿cómo soy salvo? Y para esto le voy a pedir que también busquemos Juan 1 del 11 al 12. Y dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, vamos a ver varios puntos, pero uno es: ¿cómo es el Evangelio? El Evangelio o la aceptación de Dios se divide en dos partes: el Evangelio barato y viviendo con temor e incertidumbre. Y así se divide el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio barato? El Evangelio barato es que si yo entrego la vida a Dios, pero yo puedo seguir como yo quiera seguir viviendo. Puedo seguir en el pecado y no pasa nada. Ya acepté a Dios, ya tengo la gracia de Dios y yo puedo continuar la vida como yo quiera. Pero la realidad no es así. También se utiliza como: aceptó a Dios, ya tiene un boleto para el cielo. Usted lo aceptó, está bien, tranquilo, aquí está su boleto para que usted pueda ir al cielo y no hay ningún inconveniente. Pero con el que vivir con temor o incertidumbre, muchas veces se llega a una ley humana. Muchas veces son leyes humanas y no se basan o no se rigen a la Biblia, a lo que la Biblia dice. Y en vez de sembrarle amor o sembrar gozo entre los hermanos, lo que hacen es sembrar temor. Y para eso a veces, no sé si ustedes se han percatado o algo, a veces se suben personas a evangelizar a los buses, en los parques, pero no hablan de un amor de Dios, no hablan de una gracia de Dios, sino que hablan: usted que usa pantalones, está en pecado, en fin, un montón de cosas. Y esto es a personas que realmente están en la calle, que se pueden ir a topar o que llevan dificultades y que no tienen a Dios en su corazón. Y a las personas que están dentro de su iglesia, ¿cómo les deben de sembrar el temor a Dios? He escuchado que algunos no: si usted se pinta el pelo, pecado. Si usted se corta el pelo, pecado. Si usted se pone falda a la rodilla, pecado. Y guardamos una apariencia física, una apariencia material para los ojos de Dios. No guardamos algo espiritual, que es lo que nosotros debemos de guardar para Dios como cristianos.
Yo conocí a un señor, lo conocía desde que yo estaba chiquita, y yo le escuchaba hablar de Dios, y era increíble cómo él hablaba de Dios. Y cuando a veces criticaba a las que se ponían chores, criticaba esto, y él hablaba muy bonito de Dios, que Dios aquí, que Dios allá y todo. Tuve la oportunidad hace un par de años de que trabajó en mi casa. La cuestión era que él tenía esposa, y una esposa que lo amaba mucho. Y empecé yo a ver que él tenía otra señora aparte de su esposa. Y hubo una vez a grado que como yo llegaba desvelada, mi mamá me llegó a despertar porque el señor no había trabajado nada en todo el día, y cuando yo me despierto, para que yo no lo viera que estaba hablando por teléfono, se subió al techo de la casa para que yo no lo viera. Y todavía a veces decía, no, es que el pantalón es pecado. Usted se va a ir al infierno porque usted usa pantalones. Usted se va a ir al infierno porque usted usa aritos. Pero él no estaba cuidando su corazón delante de Dios, porque él estaba fornicando y estaba juzgando a la vez a los demás. Entonces eso hace el evangelio de temor e incertidumbre. Entonces las personas que van dentro de este evangelio viven con aquel temor, y no tienen aquel amor que Dios nos da a nosotros. Recordemos que cuando nosotros aceptamos a Dios, Él nos da su gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un don otorgado del Padre Celestial a través de su Hijo, y según la Escritura se refiere poder, habilitar y sanación espiritual ofrecida por medio de la misericordia. Y para esto le voy a pedir que busquemos Génesis 39:21 para ver si es un don de Dios, realmente la gracia de Dios. Y dice, él hizo, perdón, estoy leyendo el 41, disculpe. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y después busquemos Primera de Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Entonces nosotros recibimos la gracia de Dios por medio de Cristo. Por medio de Él nos da la misericordia. Pero también veamos lo que dice la Biblia acerca de la salvación, para poder confirmar qué es la salvación. Veamos Mateo 7:21. 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo los declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Veamos bien, ¿qué necesitamos entonces para ser salvos? Conocer a Dios, saber
que es Dios. Porque muchas personas pueden aceptar a Dios, muchas, pero realmente conocen de Dios, realmente viven y han vivido un evangelio bien. Y cuando Dios les dice, nunca os conocí, no se refiere a que nunca los conoció, sino que nunca los conoció espiritualmente. Porque muchos podemos decir, yo voy a la iglesia, yo estoy en la iglesia, pero realmente vivimos una vida espiritual con Dios. Realmente le pedimos a Dios, porque los pecados, nosotros a cada momento pecamos, pero estamos con esa lucha constante de pedirle perdón a Dios o decirle, Señor, ayúdame a dejar este pecado, porque no lo puedo dejar. Y entonces allí entramos en una vida espiritual, en una lucha espiritual, para poder seguir a Cristo, para poder conocer de Cristo. Porque las personas que conoció a Dios y siguió el mismo pecado, no lo conoció. Realmente no conoció a Dios. No sabe qué es lo que Dios quiere para nosotros. No sabe realmente qué es el evangelio. Entonces, para las personas que queremos estar dentro de Dios, tenemos que conocerlo a Dios. Pero también dice, no hay una relación con Dios. Cuando Él les dice, apartaos de mí, no tuvo una relación, no lo buscó a Dios, no oró, no leyó la Biblia y por lo tanto no se empapó para ver qué es lo que Dios espera de nosotros. Pero también cuando Él les dice, hacedores de maldad, ¿a qué se refiere? En griego es infringir la ley o vivir sin ley. Y recuérdense que aquí en la Biblia está paso a paso lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí está toda la ley. Aquí está todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y lo que nosotros no hagamos. Hay la parte en la Biblia que dice que Dios nos dio libre albedrío. Nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, sí podemos hacerlo, pero realmente, si hablamos de tener el vicio del licor, ¿nos conviene como humanos, sin Espíritu Santo? ¿Qué nos lleva el vicio del licor? A destruir un hogar. Nos lleva a tener problemas, a dañar emocionalmente a nuestros hijos. Y ahora espiritualmente nos aleja de Dios, nos aparta de Dios, nos aleja de esa gracia que Dios nos ha dado, de ese amor y esa cobertura que Dios nos tiene. Pero también pensemos en algo, y voy a preguntar, ¿ustedes creen? Y si lo creen, sí, y el por qué, y si no lo creen, no, y por qué. Me va a salvar a mí venir a la iglesia, leer la Biblia, aceptar y reconocer a Dios como mi único Salvador, ayudar a los demás, diezmar, ofrendar, dejar los vicios, enseñar en escuela dominical, lavar, servir en cocina. ¿Eso me va a salvar a mí? ¿Por qué, hermano? Exactamente. Entonces, viene otra pregunta. ¿De qué depende la salvación? Exactamente. Y seguir la voluntad de Dios. Les voy a pedir. Dice, es una obra determinada por Dios. La salvación es una obra determinada ya por Dios, porque Él es el que nos da la salvación a nosotros.
Pero nosotros lo que tenemos que hacer, dejar los pecados, conocer a Dios realmente. Le voy a pedir que busquemos Juan 1:12. Creo que ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Mas todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A los que le conocieron. ¿Pero qué es realmente conocer a Dios? Para ustedes, ¿qué es realmente conocer a Dios? ¿Es saber que Dios es un Dios de amor? ¿Es un Dios de fe? ¿Es un Dios al que nosotros podemos creer fielmente? Yo ahora escuchaba un himno y me encantaba, que decía: tómame de tu mano, que tu espíritu me guíe. Así debemos de ser nosotros, los que conocemos realmente a Dios. Tenemos que pedirle que el espíritu nos guíe y no estar viendo a los lados y no estar viendo si otra persona que no conoce a Dios está mejor que uno y no viendo al hermano, sino que dejarnos guiar por Dios, dejarnos conocerlos. También les voy a pedir que busquemos Efesios 2, del 8 al 12. Perdón, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorifique. Lo que decía la hermana hace poco, por fe. ¿Pero qué es la fe? Primero, ¿qué es gracia? Felicidad. Exactamente. Y la fe es confesar, es creer a ciegas. Y para eso está el otro himno que dice: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, porque nosotros no lo podemos ver. No podemos ver muchas veces que Él está obrando cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos clamando. Muchas veces lo que decía la hermana ahora, muchas veces lo que es al tiempo de Dios, no es mi tiempo. Y nosotros podemos decir: no, es que Dios no me da respuesta. No, pero no es el tiempo de Él. Muchas veces no es el tiempo de Él. Porque para lo que nosotros es un día, para Él puede ser 1000 años. Y para lo que Él puede ser 1000 años, para nosotros es un día. Entonces nosotros simplemente, cuando conocemos a Dios, tenemos que tener esa fe, esa convicción, esa fe. Entonces uno de los requisitos para la salvación es la fe. Cuando nosotros aceptamos a Dios, tenemos fe que estamos creyendo en Él. Tenemos fe que Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y la gracia es una inmensa misericordia de parte de Dios. Esa es la gracia de Dios, la misericordia de Él. Pero la salvación es llamada vida eterna, dice. Volvámonos a Juan 5:24.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Efesios también 1:13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué son las aras? Es como una promesa, ¿verdad? Exactamente. Es como una promesa, pero veamos que es redención. Es el perdón de nuestros pecados para alcanzar la vida eterna. Entonces, cuando nosotros aceptamos y comenzamos a caminar con Él, creemos en Él. Es como cuando éramos jóvenes y teníamos al que nos andaba conquistando. Hay algunos que dicen, te voy a bajar las estrellas. Y nosotros creemos, como mujeres creemos que nos va a bajar las estrellas. Sí, y creemos, y formamos un hogar con estas personas. Y creemos, y muchas veces los vamos a conocer, porque a un ser humano nunca se termina de conocer completamente. Yo me acuerdo la primera vez que yo ya me había ido a vivir con mi esposo, yo impactada, sorprendida, porque en mi casa mi papá y mi hermano no comen mucho. 2 tortillas, una tortilla y ya. Y fui a comprar una cora de tortilla, ¿verdad? Y me dice él, ¿y por qué solo trajiste una cora? ¿Y vos no vas a comer tortillas? ¿Cómo no? Yo me voy a comer 2 tortillas. Pero es que aquí solo has traído para mí. Con estas tortillas, que eran 5 por la cora, me voy a quedar con hambre. Y no me tocó ir a esconder las tortillas para que no me dejara sin comer. No, y uno va ahí a conocer caracteres, gustos, pero uno cree ciegamente. Y en algunos casos, creer ciegamente, muchas personas les va mal en el matrimonio. Muchas personas, porque aparentan, pero Dios no aparenta nada. Dios es como es, y Él nos muestra tal cual como es. Entonces nosotros creemos en Él, y ahí sí no nos va a ir mal. Ahí sí no nos va a ir en ningún momento mal, al contrario, viviendo bajo la gracia de Dios, nos va a ir bien. Vamos a estar bien, como siempre lo he dicho, en las pruebas. Media vez estemos con la gracia de Dios, media vez estemos bajo su gracia, nosotros no vamos a sentir ese dolor, no vamos a sentir ese proceso, porque Él va a estar con nosotros, porque Él es el que nos da fuerza y nos va inyectando esa fuerza que nosotros necesitamos en esa situación difícil que estamos pasando. Él es el que está allí con nosotros. Y si le creemos a un humano, ¿cómo no le vamos a creer a Dios? Sí, hay muchos que han dicho, mamá, yo agarro mi ropa y yo me voy. Este es el amor de mi vida y aquí me voy. Lo siento. Y aunque después regrese llorando. Porque ha pasado en muchas familias eso. Mi hermana, pues salió embarazada a los 16, 17 años. Y después se ilusionó con una persona mayor que ella y después regresó mal por todo lo que le hizo. Y así es, pero Dios no es eso. Dios nunca nos va a tratar mal, jamás nos va a tratar mal, jamás nos va a defraudar. Entonces, tenemos esa plena confianza que Él nos va a redimir de nuestros pecados,
que Él murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Ahora le voy a pedir que busquemos Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea que Él nos conoce bien a nosotros, ¿verdad? Él nos conoce nuestros pensamientos. Él conoce cada una de nuestras necesidades, cada una de las áreas que nosotros necesitamos mejorar espiritualmente. Él conoce todo, cada un detalle de nosotros. ¿Y por qué no vamos a confiar en Él? ¿Y por qué no vamos a tener fe en Él? ¿Por qué no lo vamos a buscar a Él? Porque a veces, es decir, yo voy a la iglesia, pero ¿con qué convicción o con qué fe venimos a la iglesia? Y muchas veces hay personas que vienen a la iglesia y cuando están pasando una tribulación, se atribulan tanto porque no confían en Dios, porque no saben que tienen un Dios poderoso, que Él les va a ayudar. Y lo que hacen, irse. Lo que hacen es enfermarse, alejarse, renegar. Se ponen en una forma negativa. No, es que me va a ir mal. No, es que esto no me sale como yo quiero. Pero, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo realmente nosotros buscamos a Dios? Muchas veces pasamos muchos procesos como cristianos, porque otras personas creen, acepté a Dios y ya no va a pasar nada. Aquí estamos bien, aquí no va a pasar nada, porque ya no va a haber nada. Pero muchas veces cuando aceptamos a Dios, vienen pruebas, vienen muchas pruebas para medir aquello que si nosotros estamos con aquella convicción de Dios, o vamos a renegar de Dios. Pero como nosotros vamos a creer ciegamente en Dios, nosotros no vamos a dudar en ningún momento, aunque la duda, dice el himno, me atormente, pero nosotros vamos a confiar en la providencia de Dios. Nosotros vamos a confiar que Él sabe por qué ha permitido que nosotros pasamos este proceso. Muchas veces yo leía que cuando somos hijos de Dios y nos desviamos, recordemos que Dios, como a un hijo, porque nosotros somos hijos de Él, porque desde el momento que nosotros lo aceptamos, somos hijos de Él, Él nos da disciplina. Porque así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, así Él nos da nuestra disciplina. Y es como, aquí te tengo. Fuera del redil yo no te tengo. Aquí tenés que estar. No tenés que estar allá, fuera del redil. Y aquí está. Entonces Él nos da una disciplina muchas veces. Y cuando estamos en ese proceso, renegamos de Dios, porque muchas veces no somos capaces de reconocer cuando nosotros le fallamos a Dios. Porque una de las cualidades de humanos que tenemos es no reconocer cuando nosotros nos equivocamos. No queremos aceptar, queremos hacer que la otra persona es la culpable para no aceptar nuestros errores, para no aceptar nuestras culpabilidades, porque muchas veces tenemos soberbia, porque muchas veces somos soberbios, y esa soberbia muchas veces lleva a otra cosa, lleva a otra cosa y lleva a otra cosa. Por ejemplo, aquí en la iglesia, si nosotros actuamos con soberbia, ¿ustedes creen que va a haber un crecimiento dentro de la iglesia? No va a haber crecimiento de la iglesia, no va a haber un crecimiento espiritual,
porque estamos actuando con soberbia. En nuestros ministerios, donde nos toca servir, vamos a actuar con soberbia y no vamos a aceptar cuando nosotros nos equivoquemos, porque en nuestra mente va a creer que nosotros somos superiores a los demás hermanos, que nosotros somos mejores, que nosotros tenemos mejores cualidades que los demás hermanos, pero la realidad no es así, y eso hace que no crezcamos ni nosotros ni dejamos crecer a los demás, porque nosotros no vamos a crecer si actuamos de mala manera, y eso tampoco es grato delante de Dios. Entonces, cuando viene la disciplina de Dios, actuamos con soberbia con Dios, que porque Dios me está castigando, yo no creo en Dios. Él, miren, si dicen que soy su hijo, pero Él no me ama, ¿cómo me tiene aquí? Muchas veces hemos dicho eso. Dios, ¿por qué lo permitís? ¿Por qué has permitido esto que me pase? Y muchas veces es la consecuencia de nuestras decisiones, de nuestros errores, de nuestra soberbia, de nuestros pecados, lo que estamos sufriendo. No es cuestión de Dios. Él nos va a dar una disciplina, pero también no va a llegar a permitir que a nosotros nos pase algo. Él va a saber en qué momento, porque somos sus hijos. Y así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, porque todas creo que aquí disciplinamos a nuestros hijos. Yo a Irín, cuando tengo que darle sus 2 hinchazos, yo se lo doy. Y cuando tengo que castigarla, aunque me duela, yo la castigo. Y todos hemos hecho igual, todos. Así es Dios con nosotros. Dios nos da disciplina a nosotros, porque no nos quiere ver mal. Recuerdo que yo decía, cuando yo me alejé de Dios y yo buscaba trabajo y no me salía trabajo, y yo decía, ¿por qué la que anda en disco, la que anda aquí, anda allá, tiene una vida próspera, tiene una vida bien, y yo, ¿cómo estoy? Pero yo no quería nada con Dios, yo me había alejado de Dios, y mi castigo, ¿cuál era? No tener trabajo. Me pasaron tantas cosas hasta que yo dije, no, yo tengo que regresar a la iglesia, porque yo fuera de Dios no soy nada. Hasta allí entendí que fuera de Dios uno no es nada. Y todo lo que Dios permitió era su disciplina, y yo no lo quería ver. Yo simplemente decía que Dios no me quería, que por qué al otro sí. De ahí entendí que hay muchas personas que no tienen a Dios en su corazón y que viven en el mundo, están bien porque el diablo permite que estén bien. Para que ellos estén, yo aquí estoy bien. ¿Para qué voy a necesitar ir a una iglesia si yo lo tengo todo? Si yo estoy bien, disco, baile, la juventud, todo eso, mira. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, debemos de dejar el pecado, debemos de luchar por dejar el pecado. No va a ser de la noche a la mañana. Yo he visto personas que se convierten al cristianismo y que vienen y comienzan como que con todo, y que voy a servir aquí, que voy a servir allá, y que voy a hacer aquí, y no voy a cometer este pecado, no, esto no, pero después van decayendo, porque todo es un proceso, todo lleva un proceso, para que nosotros podamos dejar ir soltando esa vida que nosotros veníamos, va a llevar un proceso, no va a ser de la noche a la mañana. Pero y nosotros solos no lo vamos a poder dejar. Y aunque estemos dentro del cristianismo y tengamos años de estar en el cristianismo, también vamos a cometer pecados. Y no está bien. Pero tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y pedirle a Dios que nos vaya transformando poco a poco para ir dejando el pecado. Para que Dios no nos ponga una disciplina. Para que Dios esté con nosotros siempre y podamos tener esa salvación. Porque el que aceptó a Dios pudo haber estado con la gracia de Dios. Pero ustedes creen
de que si hoy oro y le digo, Señor, yo te acepto como mi Salvador, y a la vuelta comienzo a pecar y sigo pecando y sigue mi vida normal, ¿ustedes creen que voy a ser salvo? Realmente no, porque no conocí a Dios, no sé cómo era Dios, no viví una vida espiritual, no logré esa fe en Dios, como el granito de mostaza. No lo logramos, no tuvimos aquella fe que es Dios, pero la fe en Dios a veces creemos de que es que Dios va a responder todo lo que nosotros queramos, todo lo que nosotros digamos, Dios nos lo tiene que dar, y cuando no nos lo da, Dios no nos quiso, cuando no, me faltó fe, no pude, pero realmente no es así. Si nosotros le pedimos algo a Él y no va a ser para nosotros, no es lo conveniente para nosotros, hay que aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué decirle, Señor? Y esa es la fe en Dios, aceptar su voluntad, vivir bajo la voluntad de Él, no querer hacer lo que nosotros digamos, no querer hacer o imponernos nosotros a Dios, porque un hijo que respeta a un padre no se va a ir a imponer, porque es una falta de respeto. Yo me imagino irle a decir a mi mamá, quiero esto y punto, y me lo das y me lo das. Yo creo que hoy tiene años de no castigarme, pero creo que si yo me le impongo así, creo que los dientes me quedarían en la mano, o no sé qué pasaría, no puedo. Y ahora, ¿cómo vamos a ir ante Dios e imponernos lo que nosotros queremos? Entonces, eso es la fe, creer en Él ciegamente, tener aquella convicción que Él sabe el por qué y cómo lleva las cosas, y estar bajo su voluntad, no querer hacer lo que nosotros queramos, porque si no, no lo conocemos. Si no, vamos a ir y le vamos a decir, Señor, pero yo iba a la iglesia todos los días. No. Señor, pero yo trabajé en escuela dominical. No me conociste. Ibas por ir, ibas porque querías ir, pero estabas allí sin conocerme, sin saber nada de mí. No me conociste, no sabías lo que yo quería, cómo soy yo. No lo conocieron. Y así va a pasar, no solo en la iglesia, en muchas iglesias, en muchos lugares, que van a decirle, Señor, pero yo prediqué tu palabra, pero realmente ¿conocieron a Dios o conocimos a Dios? Realmente sabíamos que Él quería para nosotros, que Él esperaba de nosotros. Tuvimos una relación espiritual con Él. No, Señor, es que a mí en la iglesia yo oraba, yo recogía las ofrendas, yo servía en cocina. Allá yo en cocina me decían las hermanas, vamos a poner esto. Yo daba el dinero. Para los que pueden dar el dinero, yo lo daba y aquí está. ¿Por qué ahora no me vas a dar vida eterna? Y conocimos realmente a Dios. Sabíamos lo que Él esperaba. Les voy a pedir también que busquemos Hebreos 12, del 5 al 11. Con esto vamos a ir finalizando. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis las disciplinas del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel
a todo el que recibe por hijo. Si soportáis las disciplinas de Dios o tratando como a hijos, ¿por qué? Que hijos es aquel a quien el Padre no disciplina, pero si os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneraban, y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre del Espíritu y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como en ellos les parecía, pero esto era para lo que no es provechoso, para que participemos en santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo siempre voy a decir, yo fui terrible en mi adolescencia, fui tremenda, y a mí me daban buenos castigos, pero soy gente, digo yo así, gracias a esos castigos, porque a mí solo recuerdo una ocasión que esa vez si yo no había hecho ninguna falta, me castigó mi mamá, después me castigó mi hermano y después me castigó mi papá por la misma falta que no había hecho. Y 3 meses o 4 meses después se dieron cuenta y fue, ups, hija, perdóname, todo era mentira. Pero soy gente gracias a esa disciplina, porque si no, si me hubieran dejado hacer lo que yo quería hacer, no sé a dónde estuviera ahora, no sé cómo fuera ahora, no sé qué proyecciones, porque cuando uno disciplina a los hijos, uno les va enseñando proyecciones de vida. ¿Qué quiere el hijo? Aunque sí hay muchas veces, hay padres que exigen demasiado, pero también hay padres que no le dan a sus hijos a mostrarles que ellos son la autoridad, porque como padres nosotros somos la autoridad de nuestros hijos y nosotros somos los que debemos de enseñarle a nuestros hijos, no otra persona. Nosotros como padres debemos de enseñarle. Yo nunca he estado de acuerdo en que digan, no, si es que el niño no quiere saludar, ay, déjelo, que no salude. No, esa es parte de la educación y como padres debemos de seguir fomentando el saludo en nuestros hijos, parte de una educación. Es bien feo llegar a un lugar y que el adolescente ya no quiera saludar, porque no lo enseñaron a saludar, no le enseñaron a tener valores. Y ahora se imaginan estos niños lo que ellos quieren hacer con los papás. Muchas veces los niños, ellos dominan al papá. Yo quiero esto y esto y esto. ¿Y qué? Yo soy el hijo. Dicen los bebés de meses, no saben. No, si son bebecitos, ¿qué van a entender? No, hermanos, ellos saben. Y cuando ustedes no les dan algo que ellos quieren, lloran y lloran y lloran para que ustedes o nosotros como madres de familia hagamos lo que ellos quieren. Si no, un ejemplo es cuando están acostados y quieren que uno los chinee porque uno ya los acostumbró a andarlos chineados. Lloran y lloran y lloran y lloran, hasta que uno los comienza a chinear, pasa, lo logré, me chineó. Entonces mi clave es llorar para que me carguen. Y así van manipulando, así van manipulando. Cuando llegan a los 3 años y como uno les acostumbró a darles de todo, ¿qué pasa? Se tiran en los súperes, etcétera, etcétera, etcétera. No, es que para que no me haga pasar vergüenza, mejor le voy a comprar lo que él quiere. Gran daño que le hacemos a nuestros hijos.
darles todo lo que ellos tienen. Con mi esposo teníamos la discusión porque él andaba, que le jalaba una cosa a Irín, que le jalaba esto. No, probablemente hoy tengas para darle, mañana no tengas. Y ella se va a acostumbrar a que le des todo lo cuanto ella quiere. Entonces no hay que darle. Entonces si nosotros como padres vamos a disciplinar a nuestros hijos, nos tenemos que dejar disciplinar por Dios. Tenemos que permitir que Él nos discipline. Y aquí en la Biblia está lo que Él quiere de nosotros, para que nosotros estemos bajo Él, bajo la disciplina de Él. Aquí dice todo lo que a Él no le gusta que nosotros hagamos. Aquí está. Y también saber lo que Él espera de nosotros y dejarnos guiar por Él. Entonces, como conclusión, debemos de vivir bajo la voluntad de Él. Debemos de creer a ciegas en Él. Debemos de tener una convicción, una fe a ciegas en Él y dejarnos guiar. Debemos de vivir una vida espiritual, no solo una apariencia de venir a la iglesia porque los demás nos vean, o una apariencia en las calles, porque Dios conoce a cada uno de nosotros, porque Él sabe qué es lo que nosotros somos y lo que nosotros no somos, y sabe lo que nosotros le podemos dar y lo que no podemos darles. Vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre Celestial, por tu prédica, Padre Celestial. Padre Santo, permítenos, Señor, vivir bajo tu voluntad, Señor. Permítenos crecer cada día, Señor, espiritualmente, Padre. A muchos nos hace falta, Señor, que conocerte más, conocerte aquello lo que tú esperas de nosotros, a vivir bajo tu espíritu, a vivir bajo tu voluntad, Señor Jesús. Te pongo en tus manos, Señor, a cada una de las hermanas que están aquí reunidas, Padre, y a los que nos ven por Facebook Live. Padre, usted conoce cada necesidad, Padre Celestial, cada anhelo, cada situación que están viviendo en sus hogares, Señor Jesús. Cada petición de ellas o de ellos, Señor. Tú los conoces más que nadie, Señor Jesús. Sea usted, Padre Santo, el que venga obrando en esas vidas, Señor Jesús. Sea usted, Señor, que venga gobernando esos hogares con problemas, Padre Celestial. Sea usted el que lo guíe, que sus corazones, Padre Celestial, se rindan y se doblen ante usted, Padre Celestial. Porque solo usted, Padre, tiene el control absoluto de cada vida de nosotros, Señor. Nosotros fuera de usted no somos absolutamente nada. No somos nada, solo necesitamos tomarnos de su mano, Padre Santo. Llévanos con bien, Padre Celestial, a nuestras casas. Amén y amén. Suscríbete y dale like. Encuéntranos en Facebook como Templo Bíblico Bautista Dios con Nosotros.